Gracias por estar con nosotros. En este video preparado por Confort Empresarial Latinoamérica, vamos a estudiar los equipos principales de una planta de agua helada, usada para generar aire acondicionado, en un edificio. Si este tema te interesa, quédate con nosotros, y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. La presentación la vamos a dividir en 4 partes. 1. Chiller, o enfriadora de agua. 2. Bombas centrífugas, y circuitos de tubería para transportar el agua. 3. Torre de enfriamiento, para el agua del condensador. 4. Unidad manejadora de aire, para el acondicionamiento del aire interno del edificio. Empecemos, entonces, con las definiciones. 1. Chiller. Es la parte encargada de generar la baja temperatura de toda la instalación. El chiller mayormente está conformado por un ciclo de refrigeración a compresión. En esta animación, podemos ver los 4 componentes principales. A. Compresor. B. Condensador enfriado por agua. C. Válvula de expansión. D. Evaporador. Además, como podemos ver, tenemos componentes adicionales, como filtros, válvulas, etc. Dentro del circuito de refrigeración del chiller, por supuesto, se encuentra el refrigerante. La temperatura del refrigerante dentro del evaporador, para aplicaciones de aire acondicionado, es de alrededor de 7 grados Celsius. La presión va a depender del tipo de refrigerante que use el equipo. Los refrigerantes más usados en chillers, para aire acondicionado, son el R134A, R410A, y en desuso el R22. 2. Bombas y circuitos de tuberías. Se usan bombas centrífugas, para llevar el agua helada generada por el chiller, hasta la unidad manejadora de aire del edificio. En la actualidad, es frecuente que estas bombas usen variadores de frecuencia, de modo de solo suministrar el agua que se necesita. Además, en los chillers que poseen condensador enfriado por agua, se tienen bombas para hacer llegar el agua hasta una torre de enfriamiento, que estudiaremos más adelante. Como podemos observar, cada bomba está acoplada a su circuito de tuberías. Las temperaturas presentes en estos circuitos son: A. Circuito de agua helada. La temperatura del agua a la salida del chiller, cuyo valor promedio está cerca de los 7 grados Celsius. Este caudal de agua se dirige hacia la unidad manejadora de aire. Este circuito de tuberías debe estar aislado térmicamente. La temperatura del agua a la entrada del chiller tiene un valor promedio de 12 grados Celsius. Este caudal de agua retorna al chiller para volver a enfriarse y de nuevo recuperar los 7 grados Celsius. B. Circuito de agua fresca de la torre de enfriamiento. La temperatura del agua, que llega de la torre de enfriamiento, y entra al condensador, la podemos aproximar a la temperatura de bulbo húmedo del ambiente exterior. Para este caso vamos a suponer 30 grados Celsius. La temperatura del agua a la salida del condensador, y que regresa a la torre de enfriamiento, en este caso es de 35 grados Celsius. La temperatura del agua ha aumentado, porque ha recibido el calor desde el condensador. ¿Qué es la unidad manejadora de aire? La unidad manejadora de aire UMA, o también llamada unidad de tratamiento del aire UTA, es el aparato fundamental en el tratamiento del aire, en las instalaciones de climatización, en cuanto a los caudales correctos de ventilación, limpieza, temperatura y humedad. El calor o frío, según el caso, les llega de fuentes externas, caldera o máquinas frigoríficas, por tuberías de agua o vapor. Puede, no obstante, haber un aporte propio de calor mediante resistencias eléctricas de apoyo incorporadas en algunos equipos. ¿Dónde encontramos las unidades de tratamiento de aire? Las unidades de tratamiento de aire se encuentran en edificios, locales medianos y grandes. Suelen estar ubicados en el sótano, en el techo o en los pisos del edificio. También es muy común encontrar múltiples UMAs alrededor de la edificación. Algunos edificios, en particular los rascacielos antiguos, tendrán solo una UMA grande, que generalmente se encuentra en el techo. Pero este diseño ya no es tan común en edificios nuevos, porque es muy ineficiente. Ahora es más común tener varias UMAs más pequeñas, para un suministro de diferentes zonas, con un mejor control, y acondicionamiento de espacios de mayor calidad. ¿Cuál es el propósito de una unidad de tratamiento de aire?
1. Tomar aire fresco del exterior, y luego limpiar, calentarlo o enfriarlo, tal vez humidificar o deshumidificar. 2. Forzar el aire a través de los conductos alrededor de las áreas designadas dentro de un edificio. 3. Además, la mayoría de las unidades tendrán un conducto adicional, para luego sacar este aire sucio usado de los locales, y llevarlo de regreso a la UMA, donde un ventilador lo lleva de vuelta a la atmósfera. 4. Parte de este aire de retorno puede reciclarse y volver al suministro de aire fresco para ahorrar energía. ¿Cuáles son las características de una unidad manejadora de aire típica? A continuación las vamos a enumerar. 1. En un modelo básico tenemos dos ductos, uno para suministro y otro para retorno de aire. 2. La UMA cuenta con una malla para prevenir entradas de objetos. 3. En la entrada de suministro y retorno tenemos algunos dampers. 4. Los dampers son múltiples láminas de metal que pueden girar. Pueden cerrarse para evitar que el aire entre o salga de la UTA. 5. Los dampers pueden abrirse completamente para permitir que entre o salga aire por completo. 6. Los dampers también pueden variar su posición en algún punto intermedio, para restringir la cantidad de aire que puede entrar o salir. 7. Se puede tener un controlador motorizado que cambia la posición de los dampers. 8. Después de los dampers, se tiene algunos filtros. Estos están ahí para tratar de atrapar toda la suciedad y el polvo. Sin estos filtros, el polvo se va a acumular dentro de los conductos y dentro del equipo mecánico, también va a entrar al edificio, y ser respirado por los ocupantes. 9. En cada uno de los bancos de filtros, tendremos un sensor de presión. 10. El sensor de presión medirá qué tan sucios están los filtros, y puede advertir a los encargados cuando sea el momento de reemplazarlos. 11. A medida que los filtros recogen suciedad, la cantidad de aire que puede fluir a través de ellos está restringido, y esto provoca una caída de presión. 12. Normalmente, tendremos algunos filtros de panel, o prefiltros para atrapar las partículas de polvo más grandes. 13. También tendremos algunos filtros de bolsa para atrapar las partículas de polvo más pequeñas. 14. Lo siguiente que encontramos son los intercambiadores de enfriamiento y calentamiento, para alcanzar las temperaturas adecuadas. 15. La temperatura del aire de suministro se mide cuando sale de la UTA, y se compara con el punto de ajuste. 16. Dentro de los intercambiadores de calor, hay un fluido frío o caliente, por lo general agua, o quizás vapor. 17. Los ventiladores centrífugos son muy comunes en las UTAs antiguas y existentes, pero ahora se están instalando ventiladores con control de velocidad, para una mayor eficiencia energética. 18. Al otro lado del ventilador, también tendremos un sensor de presión. Esto detectará si el ventilador está funcionando. 19. Si el ventilador está funcionando, creará una diferencia de presión, y se puede usar esto para detectar una falla en el equipo. 20. También es probable que tengamos un sensor de presión de conducto, poco después del ventilador. Esto leerá la presión estática y en algunas UMAs, la velocidad del ventilador está controlada como resultado de la presión en el conducto. 21. Luego tenemos los conductos que envían el aire alrededor del edificio a las áreas designadas. 22. También tendremos algunos conductos para el retorno, que está trayendo todo el aire usado del edificio para volver a una parte separada de la UMA. 23. Si estás en una parte fría del mundo, donde la temperatura del aire alcance el punto de congelación o cerca de él, se tiene un precalentador en la entrada de aire fresco. Suele ser un calentador eléctrico. 24. Cuando el aire exterior ronda los 5 grados centígrados, el calentador se encenderá y calienta el aire para proteger los componentes del interior de las heladas. De lo contrario, esto podría congelar la calefacción y los intercambiadores de enfriamiento en el interior. 25. Algunas UMAs tiene un conducto colocado entre el escape y la toma de aire fresco. 26. Este conducto permite recircular parte del aire de escape, de vuelta a la entrada de aire fresco, para compensar la demanda de calefacción o de refrigeración. 27. Un damper adicional se encuentra dentro del conducto de conexión, para controlar la cantidad de aire que se puede recircular. 28.
El aire de escape tiene un porcentaje de CO2, por ello se necesita algunos sensores de CO2, para monitorear su concentración. Si el nivel de CO2 es demasiado alto, el aire no se puede reutilizar. 29. En situaciones donde el aire no se pueda reutilizar, el damper de mezcla se cerrará, y todo el aire de retorno será rechazado del edificio. 30. En el modo de recirculación de la UMA, se busca que la mayor parte del aire de retorno regrese a los locales. 31. Sin embargo, en modo recirculación, las compuertas principales de entrada y salida del aire hacia el exterior no se cierran completamente, porque todavía necesitaremos una cantidad mínima de aire puro para entrar al edificio. 32. Algunos edificios requieren un 100% de aire fresco, por lo que la estrategia de recirculación no se puede utilizar en todas partes. Torre de refrigeración para enfriamiento de agua. Empecemos como siempre con los términos básicos. ¿Cuáles son las características de una torre de refrigeración o de enfriamiento? 1. En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente, mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la torre. 2. Las torres de refrigeración basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo. 3. El proceso se realiza mediante la evaporación de un pequeño porcentaje de la misma agua que se enfría. 4. Dicha evaporación se estimula con una corriente de aire, y con la atomización del agua recirculada. 5. La cantidad de calor extraído para enfriar el agua depende de las condiciones climáticas del sitio de operación. 6. Aspectos como altura sobre el nivel del mar, temperatura de bulbo seco, y temperatura de bulbo húmedo, influyen en el rendimiento de la torre de enfriamiento. 7. El proceso en la torre es abierto a la atmósfera, no se trabaja a presión. 8. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado relleno. 9. El agua entra en la torre por la parte superior, y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. 10. Con la pulverización del agua, se consigue un contacto óptimo con el aire atmosférico. 11. El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el aire. 12. Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor del agua hacia el aire. 13. En la transmisión de calor por convección, se produce un flujo de calor en dirección al aire que rodea el agua, a causa de la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos. 14. Alrededor del 90% del flujo térmico es debido al fenómeno de enfriamiento por evaporación. 15. La masa de agua evaporada extrae el calor latente de vaporización del propio líquido. 16. Este calor latente es cedido al aire, obteniéndose un enfriamiento del agua, y un aumento de la temperatura del aire. ¿Cómo es el enfriamiento evaporativo del agua en una torre de enfriamiento? 1. El agua se está rociando sobre un área de sección transversal muy grande. 2. El relleno es el material que ocupa el interior de la torre de refrigeración. 3. Sobre la superficie del relleno se realiza el intercambio de temperatura del agua. 4. La función del relleno de una torre de refrigeración es la de aumentar la superficie y tiempo de contacto entre agua y aire. 5. El agua gotea lentamente a través del relleno. 6. Mucha de esa agua entrará en contacto con el aire. 7. Parte del agua se evaporará. 8. Cuando el agua se evapore, en realidad se va a enfriar las moléculas de agua que lo rodean. 9. El agua que cae de la torre es en realidad más fría que cuando entró originalmente en la parte superior del relleno. ¿Cuáles son las partes fundamentales de una torre de enfriamiento? Una torre de enfriamiento está compuesta por 1. Ventilador o aspas. 2. Sistema de distribución y aspersión del agua. 3. Eliminadores de rocío. 4. Relleno o evaporadores. 5. Tanque de agua. 6. Persianas de entrada. 7. Carcasa. 8. Motor y transmisión. ¿Cuáles son los tipos de torre de enfriamiento? Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay para la producción de agua de proceso que solo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. También hay torres de enfriamiento de agua que pueden reutilizarse en el proceso. Sin embargo, la diferencia fundamental entre los tipos de torres está en la forma en la que se introduce el aire. De esta manera tenemos
1. Torres de enfriamiento de tiro natural. 2. Torres de enfriamiento de tiro inducido. 3. Torres de enfriamiento de tiro forzado. 4. Torres de flujo cruzado. ¿Cuáles son las características de una torre de enfriamiento de tiro natural? 1. El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades entre el aire más frío del exterior y del interior de la torre. 2. Utilizan chimeneas de gran altura para obtener el tiro deseado. 3. Debido a las grandes dimensiones de estas torres se utilizan flujos de agua de más de 200.000 galones por minuto. 4. Son muy utilizadas en las centrales térmicas. ¿Cuáles son las características de la torre de enfriamiento de tiro inducido? 1. En este tipo de torres, el aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. 2. Son las más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos. ¿Cuáles son las características de las torres de tiro forzado? 1. El aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Este tipo de torres resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. ¿Cuáles son las características de las torres de flujo cruzado? 1. El aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que cae. 2. Estas torres necesitan más aire, y tienen un costo de operación más bajo que las torres a contracorriente. ¿Cuáles son las fallas principales de las torres de enfriamiento? Los problemas más comunes a combatir son: 1. La corrosión. 2. Las incrustaciones. 3. La proliferación de especies biológicas. 1. Falla por corrosión. A. La corrosión es debida a bajos valores de pH, inferiores a 7.5. B. Presencia de acidez mineral libre, dióxido de carbono y ácido carbónico. C. Provoca adelgazamiento de las partes metálicas, paros innecesarios por mantenimiento correctivo. D. La corrosión forma depósitos aislantes en tuberías, da mal aspecto al agua del sistema. 2. Falla por incrustaciones. A. Los responsables de la incrustación son las sales de calcio y magnesio presentes en mayor o menor grado en todas las fuentes del agua. B. Las incrustaciones se adhieren a las paredes de los intercambiadores, afectando su eficiencia. C. Produce paros innecesarios por mantenimiento correctivo, lo que conlleva gastos en mano de obra y en desincrustantes químicos o mecánicos. D. Un sistema de enfriamiento libre de incrustación y corrosión proporciona un rendimiento eficiente, lo cual redunda en ahorros en tiempo y dinero en la operación y el mantenimiento del mismo. 3. La proliferación de especies biológicas. A. La aparición de especies biológicas, que pueden fijarse en el interior del relleno de la torre, en las paredes de las tuberías de entrada o salida de agua, e incluso en el interior de los intercambiadores. B. También será importante evitar la aparición de algas que podrían bloquear los circuitos. C. Presencia de bacterias perjudiciales para el ser humano. Las torres de refrigeración en sistemas con chiller se usan para el enfriamiento del condensador. Este método proporciona rendimientos eléctricos considerables. Sin embargo, antes de su utilización, debe hacerse un estudio previo de factibilidad.